Bien, empezamos entonces, arrancamos con la unidad 2, tiene que ver con el análisis de los circuitos en corriente alterna. El contenido de esta unidad tiene seis apartados. Primero trata sobre fuente sinusoidal y transformación fasorial. Cómo podemos representar una función sinusoidal de una manera que nos ayude que nos simplifique el análisis de algún circuito en corriente alterna. Otro apartado es ver las leyes fundamentales, básicamente de Kirchhoff, pero aplicado en fasores. Otro apartado es el de cálculo de potencias en corriente alterna. Nosotros conocemos en corriente directa que la potencia que disipa un elemento está relacionado con qué valores. Con el voltaje y la corriente, ¿no? Como estamos hablando de circuitos resistivos, pues sería así. Bueno, acá en circuitos de corriente alterna sería algo similar. El otro punto trata sobre resolución de circuitos en corriente alterna utilizando los fasores. En el apartado quinto vamos a ver sobre la respuesta de frecuencia y el concepto de resonancia, cuando un circuito está en resonancia, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Y finalmente veremos sobre un tipo especial de circuitos en corriente alterna, que son los circuitos trifásicos. Bien, vamos a ver un video introductorio sobre la transformación de energía eólica a energía eléctrica. Seguramente has visto alguna vez un parque eólico. Pero, ¿sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las palas. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir más de 60 metros de longitud cada una. Y están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento. Por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, desde unos 11 km por hora. Con vientos muy fuertes, por encima de 90 km por hora, las palas se ponen en bandera y el aerogenerador se frena por motivos de seguridad. Las palas están unidas al aerogenerador a través del buje, que a su vez está acoplado al eje lento. El eje lento se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas, entre unas 7 y 12 vueltas por minuto. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido, que gira hasta más de 1500 vueltas por minuto, está unido a un generador. El generador aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformarla en electricidad, una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador es conducida por el interior de la torre hasta su base. Allí, el transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Así es como utilizamos la fuerza del viento para iluminar ciudades, alimentar industrias, escuelas u hospitales, o hacer funcionar nuestros electrodomésticos de forma limpia y sostenible.
Ujú. Bueno, este video vieron el funcionamiento de un aerogenerador y vimos que todo al final se traduce en una transformación de energía, ¿no? De una energía mecánica pasa a una energía eléctrica. En la última parte vimos que la electricidad pues se transmite en una forma de energía, de electricidad en corriente alterna, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos mundos, la parte de corriente directa versus la parte de corriente alterna. Por temas de eficiencia, las grandes redes eléctricas, las grandes líneas de transmisión, como vemos aquí en la gráfica, pues hacen esta transmisión en corriente alterna, ¿no? Bueno, aquí tenemos una planta de energía que puede ser una planta de aerogeneradores, puede ser una planta eólica, bueno, aquí tal como se ve en la gráfica parecería que es una planta nuclear, ¿no? Entonces, de estas plantas hasta la casa, pues hay una distribución, ¿no? Hay una distribución en líneas de alta tensión, hablamos en decenas de miles de voltios. Luego hay unas subestaciones de potencia que bajan el voltaje, ¿no? Usando unos transformadores. Y esto es lo que ya nosotros lo vemos a diario, ¿no? Las líneas de transmisión, las líneas domiciliarias. Ya cerca de la casa, cerca de la cuadra, pues hay unos transformadores más pequeños que transforman ese voltaje a un voltaje en el que nosotros manejamos. Aquí podemos ver un circuito de distribución de energía eléctrica en un domicilio, ¿no? Los sistemas de potencia que generan, que transmiten y que distribuyen energía eléctrica están diseñados para operar en un estado estacionario sinusoidal. El estándar de distribución en nuestros hogares es de 120 voltios, ¿no? Es de 120 voltios y la frecuencia es de 60 hercios, ¿no? Esta parte representaría la parte de la casa, ¿no? Esta parte de acá representaría el voltaje que viene en la línea. Entonces aquí en medio tenemos un transformador, ¿no? Que es usado para reducir el voltaje de distribución, bueno, en este caso de 13.2 kilovoltios a 240. ¿Ya? Ahora, de estos 240, pues aquí se dividen, ¿no? Se dividen, hay dos tramos que se dividen en dos partes de 120 voltios, ¿no? Y dependiendo de la carga que yo voy a utilizar, ¿no? Voy a utilizar los 120 voltios o voy a utilizar los 240 voltios, cargas de 240 voltios. Un ejemplo de una carga de 240 voltios. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? ¿Algún aparato que funcione con 240 voltios? Un aire acondicionado. Un aire acondicionado, ¿no? Ajá. Entonces, dependiendo de la carga que va a tener, pues es el voltaje que voy a utilizar. ¿Ya? En el Ecuador, nosotros tenemos la frecuencia de operación de esta señal es de 60 hercios, ¿no? Hay otros
otros países que pueden manejar otras frecuencias, por ejemplo, los 50 Hz. Los voltajes que vemos aquí son voltajes o son valores RMS, ¿ya? ¿Qué es un valor RMS? Se lo conoce también como un valor eficaz. Es el valor cuadrático medio de una magnitud eléctrica, en este caso el voltaje. Se utiliza especialmente para estudiar las formas de onda periódicas, ¿no? A pesar de ser aplicable a cualquier forma de onda. Y se lo conoce como este voltaje RMS, ¿no? Que viene del inglés, del root mean square. Bien, vamos a ver ahora en el tema de la corriente alterna, vamos a trabajar con señales que son periódicas, ¿no? ¿Qué significa que una señal es periódica? Que va a tener un periodo. ¿Qué es un periodo? Es un tiempo en el cual pues la señal tarda en generarse completamente, ¿no? Por aquí el periodo sería desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Y el periodo está expresado en segundos, es un tiempo. Y bueno, aquí vemos diferentes formas de ondas, ¿no? Diferentes formas de ondas. Hay de tipo senoidal, de tipo cuadrada, tipo triangular, de tipo de sierra. Algo también que debemos recordar es la relación entre periodo y frecuencia, ¿no? Frecuencia tiene que ver con el número de veces que se repite la señal dado un cierto tiempo, ¿no? Y esa frecuencia pues va a estar expresado en hertz, ¿no? ¿Qué significa el hertz? Significaría los ciclos por segundo. Entonces hay una relación entre el periodo y la frecuencia, ¿no? La frecuencia sería el inverso del periodo. Para darnos una idea sobre la frecuencia, ¿no? Aquí vemos en esta animación, tenemos que en el caso del medio, tenemos aquí una frecuencia de 1 Hz, que significaría, tenemos una señal que se repite cada segundo. Aquí vemos que se parpadea cada segundo. Si aumentamos la frecuencia, en este caso se duplica la frecuencia, vamos a tener que el periodo, en cambio, se va a reducir, ¿no? En este caso a 0,5 segundos, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia vamos a ver un menor periodo. Y acá arriba lo inverso, ¿no? Si la frecuencia disminuye, el periodo en cambio va a crecer. Ok, aquí tenemos, bueno, las características de una onda senoidal. Bueno, aquí tenemos la gráfica. En el eje de las X tenemos el tiempo. Y en el eje de Y tenemos el voltaje, ¿no? Bueno, ya vamos a ver en otros videos las características de estos voltajes, ¿no? Pero vemos que esta función se la puede representar en términos de una función del coseno. Y este WT, pues me daría el valor de este caso del tiempo en segundos. Bien, veamos ahora sobre las características de una fuente senoidal. Bueno, podemos referirnos a una fuente de voltaje o una fuente de corriente sinusoidal, ¿no?
Se puede expresar la función sinusoidal ya sea como una función del seno o como una función del coseno. A pesar de que ambas trabajan de igual manera, nosotros no podemos utilizar ambas funciones de manera simultánea. Es posible que en algunos textos ustedes vean que esta función sinusoidal la trabajan como seno, en otros trabajarán con el coseno. Nosotros aquí vamos a trabajar o vamos a definir estas fuentes sinusoidales como coseno, como función del coseno. Entonces aquí tenemos la representación de un voltaje que varía de manera sinusoidal, ¿no? Y tendría esta ecuación. Bueno, como vemos aquí, la función sinusoidal se repite a intervalos regulares, ¿no? Por eso es llamada una función periódica, ¿no? Y bueno, aquí también vemos las características, lo que les mencionaba. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. En este caso, el omega, ¿qué va a representar el omega en esta función? Va a representar la frecuencia angular, ¿no?, de esta función. Y esta va a ser igual a 2pi por la frecuencia, o también va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Y las unidades estarían en radianes sobre segundos. Si tenemos que esto es en radianes sobre segundos, a multiplicar por el tiempo, quedaría solamente esta expresión Wt en radianes. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos este coeficiente, el Vm, que sería el voltaje máximo. También en algunos textos este Vm pues lo pueden expresar como Vp, por ejemplo, voltaje pico. Este voltaje da la amplitud máxima, en este caso del voltaje sinusoidal. Como tenemos una onda sinusoidal, vamos a tener dos extremos, ¿no? El valor Vm y el valor Vm, el valor menos Vm. Entonces la amplitud de esta señal, ¿cuál sería? La amplitud de la señal sería la distancia, toda esta distancia de aquí, ¿no? La distancia entre Vm y menos Vm. ¿Qué más tenemos? Tenemos un ángulo aquí, un ángulo de phi. Este ángulo se lo conoce como el ángulo de fase, ¿no?, del voltaje sinusoidal. Este determina el valor de la función en un tiempo t igual a 0, ¿no? Dado un tiempo t igual a 0, ¿cuál sería el valor de ese voltaje? Entonces, este ángulo fija el punto de la señal periódica en la cual se inicia la medida del tiempo. Cambiar ese ángulo de fase hace desplazar esta función sinusoidal a lo largo del eje X, ¿no? Pero no tiene ningún efecto en la amplitud de la señal.
ni tampoco en la frecuencia. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros este ángulo phi lo ponemos en 0? ¿Hacia dónde se va a mover la señal? De la derecha, profe. Hacia la derecha. Ah, no. Se queda en la forma del coseno. Ya. Sí, como mencionas, ¿no? Como mencionas, al poner este ángulo phi en 0, pues significaría que esta señal se desplaza hacia la derecha, ¿no? Y como dices, quedaría la señal quedaría en la forma de coseno, coseno WT. Okay. Entonces, noten que si este ángulo de fase es positivo, la función se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Si el ángulo de fase es positivo, la señal se va a desplazar hacia la izquierda. Y si este ángulo de fase es negativo, la función se va a desplazar hacia la derecha. Ojo con este término de WT, ¿no? Tanto WT como el ángulo phi deben tener las mismas unidades, ¿no? Porque ellas deben añadirse en el argumento de la función sinusoidal. Si nosotros expresamos WT en radianes, entonces se esperaría que el ángulo phi también sea de esa manera. Pero normalmente el ángulo phi está dado en grados, ¿no? Entonces WT debe ser convertido de radianes a grados antes de sumar esas dos cantidades. Aquí tenemos la manera de cómo convertir, ¿no? De unas unidades en radianes a grados, ¿no? Lo tendríamos que multiplicar los radianes por 180 dividido para pi. ¿Okay? Otra característica importante de la señal, a ver, ya. Vamos a ver eso, vamos a ver este video donde se indican algunas características y valores de onda, ¿no? Uno de ellos que vimos ya es el valor máximo, ¿no? Aquí se lo expresa como valor pico. Hola, espero que se encuentren bien. Hace poco subimos un video de fuentes de alimentación y habíamos dicho que una fuente en alterna proporcionaba una onda sinusoidal. Aunque existen otras formas de onda, la más común es esta, por eso vamos a ver más a fondo las funciones senoidales. Consideramos como funciones senoidales las funciones que toman forma de seno o coseno. En la pantalla podemos observar la gráfica del seno y la del coseno. Y podemos ver que el coseno es un seno desplazado pi medios radianes. Aunque podemos trabajar con ambas funciones, para este video y dar la explicación solo vamos a ver el seno. Pero vuelvo a repetir, es lo mismo, solo está desplazado ciertos grados. Lo primero que vamos a mencionar es que estas funciones varían con el tiempo y son periódicas, lo que quiere decir que se repiten cada cierto tiempo. En la gráfica podemos observar dos semiciclos. En el primer semiciclo el voltaje es positivo, mientras que en el segundo semiciclo el voltaje es negativo. Una vez que se completan los dos semiciclos, la función se repite. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí puede ser la de una fuente de voltaje en alterna. Y para escribir la función que la describe, sería b variable en el tiempo es igual a Bm por seno de omega t más phi, donde Bm es la amplitud de la función,
omega la frecuencia angular y phi es la fase. La amplitud indica el valor máximo a la que la senoide va a llegar y lo podemos observar en la gráfica en los valles o en las crestas. Muy bien, entonces ahora para la fase, ¿se acuerdan que les había dicho que el coseno estaba desplazado pi medios? Podemos escribir la función coseno como una función seno con una fase de pi medios. Entonces la fase mueve la función a la izquierda o a la derecha dependiendo de su signo. La frecuencia angular representa la rapidez de cambio de una cantidad angular. En otras palabras, el ángulo girado por unidad de tiempo. La forma de calcularlo es multiplicar 2pi por la frecuencia de la función. Entonces aquí nos encontramos con el término frecuencia, el cual lo escribimos con la letra F minúscula y está relacionado con el periodo. La relación que existe entre ellos es que se calculan como la inversa del uno del otro. Entonces, la fórmula para calcular la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y para el periodo vamos a calcular 1 entre la frecuencia de la función. Pero, ¿qué quieren decir cada uno de ellos? El periodo es el tiempo que tarda la función en completar un ciclo, mientras que la frecuencia es el número de ciclos que completa la función en un solo segundo. En la gráfica podemos observar el periodo y la frecuencia. El periodo se expresa en segundos porque es tiempo, mientras que la frecuencia se expresa en hertz, 1 sobre segundo. Muy bien, ahora vamos a ver 4 formas de expresar el voltaje de una onda seno en función de su magnitud. Es muy importante que aclaremos que las B's que vamos a utilizar son de valores, porque pueden ser de corriente o de voltaje. El primero que vamos a mencionar es el valor pico, y es el valor en el punto máximo positivo o negativo y coincide con la amplitud de la onda. Habíamos dicho que son en función de su magnitud, entonces siempre será positivo sin importar en qué semiciclo lo estemos midiendo. El valor pico a pico es el voltaje o la corriente desde el pico positivo hasta el pico negativo y siempre será 2 veces el valor pico. El siguiente valor es el valor RMS, por sus siglas en inglés root mean square, que significa raíz cuadrática media, y es el valor que nos dan los voltímetros, amperímetros y multímetros, el cual se calcula dividiendo el valor pico entre raíz de 2. O lo que es lo mismo, 0.707 por el valor pico. El último valor es el valor promedio. Es el área bajo la curva de medio ciclo, dividido entre la distancia en radianes de la curva a lo largo del eje horizontal. Suena muy complicado, pero no se lo tomen así tan en serio. Este es uno de los usos prácticos de las integrales definidas, pero pues ustedes saben que el promedio es la suma de todos los valores dividido entre el número de valores. Sin embargo, la manera de calcularlo sería 2 entre pi por el valor pico, o lo que es lo mismo 0.636 multiplicado por el valor pico. Sí, entonces bueno, ahí vimos algunas características de las funciones senoidales y aquí pues lo expresó la función como una función del seno, ¿no? Hola. Ahora, esto de aquí vale recalcar, la otra característica importante, ya sea de la tensión o corriente sinusoidal, es el valor RMS. El valor RMS de una función periódica se define como la raíz cuadrada del valor medio de la función al cuadrado. Ojo con esto, el valor eficaz de la tensión sinusoidal depende solamente del valor máximo de amplitud, es decir, del valor BM. El valor RMS no es una función ni de la frecuencia ni del ángulo de fase, no dependen de ellos. Entonces hasta aquí podemos describir
completamente una señal sinusoidal, en particular si conocemos su frecuencia, su ángulo de fase y su amplitud, ¿no? Ya sea expresado como un valor máximo o como el valor RMS. Recordemos que si en algún problema indican que hay una fuente sinusoidal con un voltaje, por ejemplo, de 120 voltios, se toma por defecto que ese voltaje está dado en RMS, es un valor eficaz. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo más bien tengo una curiosidad, Sí. porque yo recuerdo que hice un proyecto ya hace un año del valor eficaz y recuerdo que esa no era la fórmula. O sea, está muy simple. Me acuerdo que era como la raíz de una integral. Sí, ajá. No he puesto yo el valor de, o sea, la fórmula completa, porque hay una integral y no quería marearlo. Ajá. Pero al final se traduce en esto. De acuerdo. Gracias. Sí. Ya. Ok. Esto solamente para recordar, ¿no? La función coseno, ¿no? Como lo podemos ver, como es la gráfica de la función coseno, esta sería el valor del ángulo, ¿no? Pi medios, nos referimos a 90 grados, pi 180, 270 y 360 grados, ¿no? 2 pi medios. Algo también que podemos relacionar, si se acuerdan ustedes, es esta gráfica o esta función coseno o seno, la podemos expresar como un círculo trigonométrico, ¿no? Entonces, si tenemos que el círculo tiene un radio de 1, nosotros podríamos sacar las funciones coseno y seno, los valores, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 0 aquí sería 1. Si venimos a la gráfica de aquí, coseno de 0 es 1. De la misma manera, el coseno de 90 grados aquí correspondería a 0, ¿no? Aquí el coseno está ligado con el eje X, mientras el seno está ligado con el eje Y, ¿no? Entonces, de la misma manera con que yo tengo esta función que tiene una amplitud de 1, yo lo puedo expresar como un círculo trigonométrico también de radio 1. ¿Sí? Ok. Veamos esa animación, cómo se vería.
Aquí tenemos la animación, ¿no? De cómo veríamos esta función coseno, cómo se representaría en este círculo trigonométrico. A ver. Bien, entonces hemos visto la parte de la fuente sinusoidal, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta del circuito? O sea, ¿cuál es la respuesta sinusoidal del circuito? Consideremos el problema en amplios términos, ¿no? Es decir, en términos de una respuesta total. Tenemos, por ejemplo, este circuito, ¿no? Este circuito que tiene una fuente BS, una fuente de voltaje, puede ser es una fuente sinusoidal. Este circuito está compuesto por dos elementos pasivos, una resistencia y un inductor, ¿no? Y que hay un switch, ¿no? Digamos que no hay ninguna corriente aquí, en un tiempo igual a 0, pues aquí recién se cierra el circuito y se empieza a medir a partir de ese momento, del momento en que se cierra el circuito. Entonces lo que nosotros queremos es derivar una expresión para I, ¿no? Nosotros sabemos que la corriente que circula por aquí, por este circuito, va a ser la misma, ¿no? Tanto en R como en L. Queremos saber esa expresión de I. La diferencia, aquí van a haber dos tipos de respuesta, ¿no? Bueno, aquí tenemos la expresión, en la ecuación 9.7 tenemos la expresión del voltaje fuente, ¿no? Sería expresado como una señal de tipo sinusoidal, ¿no? Con las características que ya vimos anteriormente. Ahora, aplicando las leyes de Kirchhoff, la ley de voltajes, sabemos que la suma de los voltajes, la suma de las tensiones de los voltajes alrededor de los elementos en una malla es igual a 0. Entonces eso es lo que se trata de hacer aquí. La suma de los voltajes, en este caso de los potenciales que pasan por el inductor y por la resistencia, va a ser igual a al voltaje de fuente. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos para poder sacar el valor de la corriente, pues yo aquí tendré que hacer uso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo que tendremos es esto, ¿no? La solución para la corriente sería igual a esta expresión. Aquí es un poco compleja aquí. Lo que queremos ver es que aquí hay dos componentes, ¿no? El primer término, este término de aquí, se lo conoce como un componente transitorio, ¿no? Un componente transitorio de la corriente. Y este componente, pues, es un valor infinitesimal, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Este componente de aquí es un componente cuando es un instante en el cual, desde el que se cierra el switch, ¿no? Ok, y luego hay un componente de estado estacionario, que sería el componente en el cual la señal que ya tiene su señal estabilizada, ¿no? Entonces esta parte de aquí es la parte del componente en estado estacionario, ¿no?
esto ya me daría cuando yo uso la señal sinusoidal, ¿no? Entonces aquí en nuestro análisis nosotros nos vamos a enfocar solamente en el componente en estado estacionario. O sea, ya asumimos que la señal está en estado estacionario, o sea, es una señal sinusoidal. Entonces, la estrategia es de analizar una técnica para calcular la respuesta de ese estado estacionario de manera directa, ¿no? Tratando de eliminar el problema de resolver esto de aquí, ¿no? De esta manera, con estas ecuaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que las características para la solución en un estado estacionario, ¿cuáles son? Recordemos esto, la solución en estado estacionario, la solución de estado estacionario va a ser una función sinusoidal, ¿ya? En este caso, la corriente también va a tener una señal, va a ser de una función sinusoidal. Otro punto, la frecuencia de la señal de respuesta es idéntica a la frecuencia de la señal fuente, ¿no? O sea, y asimismo, si tenemos, por ejemplo, múltiples fuentes, vamos a asumir que esas frecuencias van a ser iguales, ¿no? Esta condición siempre es cierta en un circuito lineal cuando los parámetros del circuito, RL y C, son constantes. Si las frecuencias en las señales de respuesta no están presentes en las señales fuente, significa que hay un elemento que es no lineal en el circuito. Otro punto a tener presente es que la amplitud máxima de la respuesta en estado estable, en general, va a ser diferente de la amplitud máxima de la fuente. Y finalmente, el ángulo de fase de la señal de respuesta también va a ser diferente del ángulo de fase de la fuente. ¿Sí? Entonces, tanto amplitud como el ángulo de fase pueden variar, ¿no? La frecuencia de la señal va a ser la misma. ¿Sí? Seguimos. Ahora lo que vamos a ver es el concepto del fasor. El fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, ¿no? De forma que el fasor suma de varios fasores puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia, ¿no? Aquí tenemos una animación y podemos ver en color azul, bueno, en color rojo, una señal, ¿no? Una señal Y1 es una señal, como ustedes ven aquí, sinusoidal, ¿no? Y se la puede ver en a manera de círculo. Recordémonos del círculo círculo trigonométrico. Se la vería de esta forma, ¿no? Tenemos otra señal, Y2, también es una señal sinusoidal. Y estas dos señales se superponen, se suman. La resultante va a ser esta señal Y, con color morado, Y de T, ¿no? Como ustedes ven aquí, podemos darnos cuenta que es lo que decía anteriormente, ¿no? La fase del circuito resultante, por lo general, difiere de la fase de una de las fuentes, ¿no?
Luego también la amplitud, ¿no? La amplitud también puede diferir, ¿no? La amplitud de la resultante pues difiere de la amplitud de cada una de estas señales, ¿no? Los fasores se utilizan directamente en ingeniería eléctrica, también en óptica, ingeniería de telecomunicaciones y acústica. La longitud del fasor da la amplitud. ¿Okay? La longitud del fasor da la amplitud. Y el ángulo entre el fasor y el eje X nos da la fase angular. ¿Ya? El ángulo del fasor, el ángulo entre el fasor y el eje X, este sería el eje X, daría la fase angular, ¿no? Debido a las propiedades de la matemática de oscilaciones, en electrónica, en eléctrica, los fasores se utilizan habitualmente en el análisis básico de circuitos en corriente alterna, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Además, los fasores pueden ser utilizados para describir el movimiento de un oscilador. Las proyecciones del fasor en los ejes X y en el eje Y tiene diferentes significados físicos. Los fasores se utilizan sobre todo para resolver de manera visual problemas del tipo: existen varias ondas que tienen la misma frecuencia, pero fases y amplitudes diferentes, interfiriendo en un punto. La pregunta sería: ¿cuál es la intensidad resultante? ¿No? Para resolver este problema, se va a dibujar un fasor para cada una de las oscilaciones en dicho punto, y luego se aplica la suma fasorial, que es similar a una suma vectorial entre ellos. La longitud del fasor resultante es la amplitud de la oscilación resultante, y su longitud puede elevarse al cuadrado para obtener la intensidad. Noten que mientras que la suma de varias oscilaciones sinusoidales no es necesariamente otra oscilación sinusoidal, la suma de varias oscilaciones sinusoidales de la misma frecuencia sí lo es, permitiendo leer la fase resultante como el ángulo del fasor resultante. ¿Okay? Entonces aquí uno de los requisitos es que las diferentes señales tengan la misma frecuencia angular. Vamos a ver este video en donde se explica de manera más detallada el concepto de fasor. Vamos a hablar un poco del concepto de fasor en lo que tiene que ver con el análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna, o la frecuencia compleja, como también se le conoce según algunos autores. Para ello vamos a tomar como referencia una función cosenoidal, ya que en el análisis de circuitos eléctricos en ingeniería y en electricidad en general se usa la función coseno para definir los voltajes y las corrientes, según la Comisión Electrotécnica Internacional. Vamos a empezar por definir el concepto de fasor, y es lo siguiente. Un fasor es un número complejo que lleva consigo asociado una magnitud y un ángulo de fase. En ese sentido, el concepto es muy parecido al concepto de vector, pero no lo debemos confundir, puesto que el fasor es una magnitud y un ángulo de desfasaje. Para entender mejor el concepto, vamos a tomar como ejemplo una función de voltaje cosenoidal. Entonces, esta función, que es la que vamos a analizar en color rojo, está dada por B sub m, un voltaje máximo, coseno de Wt más phi, donde phi es el ángulo de desfasaje
con respecto a la función original coseno. Recordemos que la función trigonométrica coseno como tal se define como un valor de amplitud, que en este caso es B sub m, coseno de WT. Entonces, el fasor como tal lo podríamos definir como una magnitud B sub m con un ángulo de desfasaje. Ahora la pregunta es cómo expreso yo esa función cosenoidal, que obviamente tiene una magnitud B sub m y un ángulo de desfasaje phi, cómo lo expreso en forma fasorial. Entonces vamos a decir que ese voltaje B, que lo vamos a llamar como B mayúscula en negrilla, va a ser igual a un voltaje máximo B sub m a un ángulo phi de desfasaje. ¿De dónde concluimos eso? Vamos a ver el análisis matemático sencillo para llegar a esa conclusión. En ese orden de ideas, entonces, el fasor B en negrilla va a ser de la siguiente forma. Tener un fasor de esta forma que va a tener obviamente una parte real y una parte imaginaria. Entonces esta es la parte real de B sub m y esta es la parte imaginaria de B sub m. Y obviamente tiene un ángulo de desfasaje phi y este va a ser la magnitud B sub m. Eso es lo que conocemos como fasor. Y trigonométricamente lo podemos definir como tal, de acuerdo al triángulo de Pitágoras. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que la relación que existe entre fasor y las funciones trigonométricas, pues es algo bien interesante de acuerdo a la identidad de Euler. Vamos a decir entonces, de acuerdo a la identidad de Euler, que E a la más o menos J phi es igual a coseno de phi más o menos J seno de phi. Y allí está entonces relacionado lo que tiene que ver con un número complejo. Esa es la identidad de Euler. La parte real es coseno, la parte imaginaria es seno. Entonces, recordémoslo. De acuerdo a la identidad de Euler, coseno de phi es la parte real de la función E a la más o menos J phi. Y seno de phi es la parte imaginaria de la función exponencial E a la más o menos J phi. Como lo que nosotros tenemos es una función Bm coseno de Wt más phi, que es la que queremos analizar para llegar a la conclusión de que eso es B sub m a un ángulo phi, para hacer un tratamiento más sencillo en el análisis de circuitos eléctricos cuando tenemos funciones en corriente alterna, que son senoidales o cosenoidales en este caso, pues vamos a decir que B va a ser igual a Bm coseno de Wt más phi. Vamos a tomar más phi. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos el gráfico, la función está atrasada, entonces tenemos que sumar un ángulo phi de desfasaje para que tengamos como referencia la función original cosenoidal. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la identidad de Euler que tenemos que B la podemos expresar como Bm por la parte real de E a la J Wt más phi. Si lo notan, coseno de phi es la parte real de E a la más o menos J phi. Entonces, en este caso, coseno de Wt más phi es E a la J Wt más phi. Luego, todo eso lo podemos expresar de la siguiente forma. Podemos meter el B sub m dentro, por ser la parte real, no me va a alterar el producto. Y vamos a decir que la parte real de Bm por E a la J Wt más phi, eso me va a quedar igual a ¿qué? Me va a quedar igual a lo siguiente. Esto lo puedo expresar también como la parte real de B sub m E a la J Wt por E a la J phi. Recordemos que si yo tengo esa expresión E a la J Wt más phi, eso lo puedo expresar como un producto de dos funciones exponenciales, ¿verdad? Ahora vamos a transponer unos términos acá. Entonces vamos a decir que B va a ser la parte real de B sub m E a la J phi por E a la J Wt. Lo que hice fue intercambiar los términos. El orden de los factores pues no me va a alterar el producto. Ahora bien, note lo siguiente. La parte en rojo, lo que estoy subrayando en rojo, es un número complejo, Bm E a la J phi. ¿Por qué no tomo en cuenta el E a la J Wt? Porque se sobreentiende que Wt es la frecuencia a la cual estoy trabajando mi sistema. Entonces esa frecuencia es constante, no va a cambiar. Luego la respuesta que yo obtenga en el circuito, cuando haga el análisis, pues se sobreentiende que va a estar en función de la misma frecuencia. No me va a alterar el análisis matemático que estoy haciendo en este momento. Luego puedo decir que esta función Bm coseno Wt más phi la puedo expresar como un fasor de la forma B en negrilla. Recuerden, un fasor siempre se escribe como negrilla, igual a B sub m por E a la J phi. Y esto no es más que la forma fasorial, este B no es más que la forma fasorial, para expresarlo de alguna forma similar, B sub m coseno de Wt más phi. ¿Ok? Esa es la forma fasorial de B m coseno de Wt más phi. Es otra forma de escribirlo. Luego B va a ser igual a Bm coseno de phi más J Bm seno de phi. El fasor B lo puedo expresar como Bm, voltaje máximo,
a un ángulo determinado phi. Entonces note que yo tengo dos cosas interesantes acá. Tengo la forma de expresar un fasor, lo tengo como coordenadas rectangulares, parte real, parte imaginaria, bm coseno de phi más j bm seno de phi. Eso es un número complejo. Y la parte final, bm a un ángulo phi, es en forma polar. Entonces aquí es donde entra a jugar la parte de conversión de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Entonces nota que es muy fácil en análisis para los números complejos. ¿Por qué hacemos uso en el análisis de circuitos eléctricos de este artificio matemático? Sencillamente porque es mucho más fácil trabajar, como lo vamos a ver a medida que hagamos ejemplos y ejercicios de temas relacionados con el análisis de la respuesta en frecuencia o el análisis con funciones de excitación cosenoidales o en corriente alterna. Vamos a ver que es mucho más fácil trabajar con fasores que trabajar con funciones en el dominio del tiempo, porque se hace mucho más dispendioso y el trabajo y la labor matemática va a ser mucho más dispendiosa y hay más posibilidades de cometer errores que si usamos el concepto de fasor. Eso es básicamente. Entonces asimismo podemos ver acá que nos va a quedar mucho más fácil sumar dos fasores o multiplicar dos fasores o dividir dos fasores que sumar dos funciones trigonométricas o multiplicar dos funciones trigonométricas o dividir dos funciones trigonométricas. Entonces, con fasores yo puedo sumar, puedo restar y puedo multiplicar y por ende puedo dividir de una forma más fácil. Y reduzco el trabajo matemático al hacer la resolución de un circuito eléctrico o el análisis de un circuito eléctrico en corriente alterna, en circuitos trifásicos, polifásicos, monofásicos, etc. Bien, espero que haya quedado claro el concepto de fasor. En otro video vamos a ver cómo sumar. Ok, en esta explicación, el por qué al final vamos a utilizar este artificio para poder hacer análisis de circuitos en AC, ¿no? Vamos a ver este otro video también de un detalle sobre el concepto de fasor. Buenas, mi nombre es Pablo Andrés Benedú Soler, soy profesor del Departamento de Comunicaciones en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y hoy vamos a explicaros el fasor y de ahí deducir el concepto de la exponencial compleja. El fasor es un número complejo, por lo tanto hemos de empezar a partir de la caracterización de un número complejo. Si recordáis, un número complejo en su representación cartesiana viene definido por la contribución de la operación A más JB, donde A y B son números reales y J es la raíz de menos 1. Los números complejos surgen para definir o para poder resolver la raíz cuadrada de números negativos. Estos números complejos los representamos en el plano complejo, en un plano, no en una recta como eran los números reales, tal como tenéis aquí en la representación. Fijaros que hemos puesto el valor de A en el eje real, el valor de B en el eje vertical y a partir de ahí hemos configurado un vector por el cruce de los valores A y B que llamamos vector Z. Por lo tanto, un número complejo tiene una representación que corresponde a un vector. Bien, veamos para recordar cómo seguimos trabajando en este plano complejo. Imaginemos que tenemos nuestro plano complejo, lo hemos rodeado con una circunferencia, pero en definitiva tendríamos el eje horizontal donde representaremos la parte real y el eje vertical donde representaremos la parte imaginaria, de tal forma que los números complejos, los vectores z que tengan parte real A positiva, A mayor que 0, y parte imaginaria B también positiva, quedarán encuadrados en este primer cuadrante. Aquellos números complejos cuya parte real sea negativa y cuya parte imaginaria sea positiva ocuparán el segundo cuadrante. El tercer cuadrante cuando los números complejos tengan parte real y parte imaginaria negativa, y el cuarto cuadrante cuando tengan la parte real positiva pero su parte imaginaria negativa. Una distribución por cuadrantes de nuestro plano complejo. Bien, sigamos analizando la representación del número complejo en cartesianas para caracterizar el fasor. Bien, tenemos nuestra representación, en este caso de un número complejo en primer cuadrante, pero también podríamos darnos cuenta que forma un ángulo θ con respecto al eje real, positivo, y que además ese vector tiene una longitud r.
Aplicando ecuaciones de trigonometría básicas, deducimos que A es igual a R por el coseno de teta y que B sería igual a R por el seno de teta. Por lo tanto, nuestro número complejo z en cartesianas, definido como A más JB, también se podría definir en función de estos parámetros R, longitud del vector, y teta, ángulo que forma el vector con respecto al eje horizontal que corresponde a los reales positivos, teta como R por el coseno de teta más J R seno de teta. Si sacamos R factor común, nos quedaría coseno de teta más J seno de teta, en la representación con R y teta de nuestro número complejo z. Bien, pues llamamos fasor, y el fasor es e elevado a J teta, a aquel número que cumple la condición que e elevado a J teta es igual al coseno de teta más J seno de teta. Bueno, en definitiva, este es el famoso número E de Euler, e elevado a X, pero en vez de estar elevado a un número real, está elevado a un número imaginario, cuya parte real es 0 y cuya parte imaginaria b es teta, es el ángulo en la representación anterior. Bien, esto es lo que llamaríamos nuestra representación en forma fasorial, de tal forma que en el último paréntesis coseno de teta más j seno de teta lo sustituimos por e elevado a j teta. Luego tenemos nuestra representación cartesiana como a más jb, y nuestra representación fasorial como r por elevado a j teta, donde llamamos fasor a e elevado a j teta. Solamente nos faltaría caracterizar y recordar que es un número complejo. El fasor es un número complejo. Bien, evidentemente es una ligereza decir que elevado a j teta es igual al coseno de teta más j seno de teta. Habría que demostrar que, y eso lo hizo Euler, que eso es así. Para ello, lo más fácil es aplicar el desarrollo de Maclaurin. Sabéis que con Maclaurin podemos aproximar cualquier función como un polinomio de grado n. Este polinomio de grado n cumplía las características que una función f de x se puede aproximar en un punto, en este caso en el punto 0, como el valor de la función en 0 más el valor de la derivada primera en 0 partido por 1 factorial por x, la derivada segunda evaluada en 0 partido por 2 factorial, x al cuadrado, así sucesivamente hasta un término enésimo, f derivada enésima evaluada en el punto 0, n factorial x elevado a n. Bien, pues si cogemos el número e, nuestro número e real, la exponencial decreciente, y hacemos sus derivadas para obtener su aproximación polinómica del desarrollo de Maclaurin, y todo el mundo recordamos que la derivada del número e siempre es el número e, y evaluando en 0, por tanto, siempre nos daría 1. Por tanto, todos los coeficientes de esta función del desarrollo de Maclaurin tendríamos que sustituirlo por 1 y nos quedaría que e elevado a x es igual a 1 más x al cuadrado partido por 2 factorial más x al cubo partido por 3 factorial, en definitiva hasta x elevado a n partido por n factorial. ¿Cuál sería, por tanto, el desarrollo de Maclaurin del fasor? Como el fasor lo hemos definido como e elevado a j teta, habría que sustituir la x por j teta en el desarrollo anterior. Por tanto, tendríamos las expresiones que tenemos aquí. Para avanzar en esas expresiones lo que hemos sustituido son analizar las potencias de j. J, recordemos, por definición es la raíz de menos 1. Luego j cuadrado vale menos 1. J al cubo se puede expresar como j por j cuadrado. Como j cuadrado es menos 1, j al cubo es menos j. J a la cuarta, pues j cuadrado por j cuadrado. En definitiva, menos 1 por menos 1, 1. J a la quinta, pues sería j por j a la cuarta, es decir, volvería a salir j. Ya empieza a repetirse el ciclo. Bien, pues sustituyendo en la expresión vamos obteniendo 1 más j teta menos j cuadrado, perdón, más j cuadrado que es menos 1, por tanto menos teta cuadrado partido por 2 factorial. Bueno, podéis seguir los cálculos que se están haciendo. Y lo único que hacemos a continuación en el otro lado de la igualdad es extraer los términos reales de los términos que tengan j. Y nos quedaría esta expresión de aquí, que correspondería al desarrollo de Maclaurin del fasor. Bien. Queremos demostrar, recordad, que e elevado a j teta es igual al coseno de teta más j seno de teta. Realicemos el desarrollo de la función seno y la evaluaremos sustituyendo la x por teta, finalmente. Bien, sabemos que la derivada del seno es el coseno y que la derivada del coseno es el menos seno. Y evaluándola en 0, pues nos van saliendo los valores que tenéis aquí del desarrollo de Maclaurin. Si aplicamos la fórmula tendríamos que el seno de teta sigue la aproximación polinómica teta menos teta al cubo partido por 3 factorial más teta a la quinta partido por 5 factorial menos teta a la séptima partido por 7 factorial, que si observáis es la misma serie que tenía la parte imaginaria de este número que hemos denominado fasor. Por lo tanto, todo lo que tenemos entre paréntesis después de la j puede ser sustituido por el seno de teta. Si hacemos lo mismo con el coseno, sabiendo que la derivada del coseno es el menos seno,
y sustituyendo los valores, evaluándolo en 0, obtendríamos que el coseno de teta sigue el desarrollo de Maclaurin, 1 menos teta cuadrado partido por 2 factorial, más teta a la cuarta partido por 4 factorial, que si observáis sigue la serie correspondiente a la parte real de lo que hemos denominado fasor. Como conclusión, queda demostrado que E elevado a j teta, el número de Euler, el famoso número E, 2,71 elevado a j teta, realmente es el coseno de teta más j seno de teta. Hemos definido y caracterizado adecuadamente el fasor. Bien, queremos evaluar el módulo y la fase del fasor. Para ello vamos a recordarnos cómo se evaluaba el módulo y la fase de un número complejo. Bien, de la representación en el plano complejo, trasladando B al otro lado, vemos que se genera un triángulo rectángulo, cuyo un cateto es A, el otro cateto es B y la hipotenusa es Z. Si nosotros queremos evaluar R, que es la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, la forma de calcular la longitud o módulo, en este caso el valor R, ese parámetro R que hemos utilizado para extraer el concepto de fasor, que llamaríamos módulo. El ángulo teta, para obtenerlo, en la representación del plano complejo, fijaros que sería hacer la operación arcotangente de B partido por A. Al hacer la operación arcotangente por B partido por A, obtenemos ese ángulo que nosotros llamaremos fase. Por lo tanto, ¿cuánto vale el módulo y la fase del fasor? Pues el módulo del fasor, si el fasor es coseno de teta más j seno de teta, el módulo valdrá coseno cuadrado más seno cuadrado, que sabéis que es 1, luego el módulo del fasor es 1, y la fase del fasor, no podría ser de otra manera, puesto que por definición incluye la teta, es justamente teta, el ángulo que forma el número complejo con respecto a la parte real. Por tanto, el fasor nos da información de la fase y R nos dará información de la longitud del número complejo z. Bien, para determinar nuestras deducciones, expresaremos la magnitud, módulo, valor absoluto número complejo z a la R con los paréntesis, denominaremos teta al ángulo de z o fase de z, de tal forma que la representación exponencial de un número complejo se puede expresar como z igual a módulo de z por elevado a j fase de z, y eso sería nuestra representación fasorial, que además a partir de ahí deduciremos la señal exponencial compleja. Si además el ángulo y o el módulo varía con el tiempo, tendremos la señal exponencial compleja, es decir, cuando z es igual a r de t, es decir, el módulo está cambiando con el tiempo, y el ángulo también cambia con el tiempo mediante la operación omega t. Fijaros que omega es una velocidad angular y como omega describe una circunferencia, al ir avanzando el tiempo estará en una posición angular en concreto. Bien, le hemos restado un ángulo phi debido a que no tiene por qué el fasor estar en fase 0 grados cuando t sea 0. Bueno, pues con z igual a r de t por elevado a j omega t menos phi, en omega radianes por segundo definiremos la exponencial compleja. Bueno, pues hemos definido el fasor y la exponencial compleja, hemos caracterizado su módulo y su fase. Gracias y espero que os haya sido de utilidad. Bien. Acá hay otro video que lo vamos a pasar. Ahora lo que quiero es mostrarles, esto pueden hacer ustedes el ejercicio en esta página, donde ustedes podrían hacer la representación de un fasor, ¿no? ¿Cómo se vería este fasor como señal sinusoidal o como el diagrama de fasor, ¿no? Aquí podemos ir variando el valor del fasor. Vamos a poner, tenemos aquí entonces el valor de la amplitud, ¿no? De la amplitud del fasor, el ángulo de fase, la velocidad angular y el tiempo. Como hemos dicho, el fasor, pues podemos representarlo como coordenadas polares. O sea, tengo una magnitud y una fase, o también como coordenadas rectangulares. Significaría que tengo una parte real, ¿no? Que correspondería al eje de las X, y una parte imaginaria, que correspondería al eje de las Y. Ahora vamos a ponerle ángulo de fase de 0 grados, una amplitud de 1, y esto es lo que tendríamos, ¿no? Sería la señal
Sinusoidal sería una forma de un coseno, ¿no? Con una amplitud de 1. Lo podemos animar, la velocidad angular, también hemos puesto el valor de 1, se puede ver la animación. Ok, esta sería la animación y aquí se vería cómo cambia el fasor. Bien, podemos aumentar la amplitud. Sí. Vemos que aquí también la amplitud, el módulo, pues es el valor de esta distancia, ¿no? Del eje del punto 0. Si yo voy cambiando el ángulo, ojo, el ángulo positivo, bueno, esto nos referimos a un ángulo positivo con respecto al eje X. Si nosotros cambiamos este ángulo negativo, pues el fasor estaría bajo del eje X. ¿Sí? Ojo con eso también. Esto. Eso, compañeros. Ustedes también aquí pueden hacer la prueba haciendo una multiplicación de fasores, ¿no? Recordemos que la frecuencia angular se debe mantener, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí yo le cambio este valor de la magnitud. Y esta sería la representación del fasor, del fasor resultante, ¿no? Que sería el número complejo, se podría expresar como en su forma polar, es decir, como un módulo con una fase, o en su forma rectangular. Voy a poner un poco menos. Ya. Aquí tengo la operación de un fasor I, está expresado con un módulo de A y una fase teta, que sería este fasor en color azul. Luego tengo el fasor en verde, lo puedo expresar aquí como, ya digo, en sus coordenadas polares o en sus coordenadas rectangulares. Voy a aumentar aquí. Y el resultante, bueno, esto ya lo veremos después. El resultante sería igual a la multiplicación de estos fasores, ¿no? Esto es lo que tengo. Entonces, como vemos, es mucho más fácil hacer las operaciones en forma de diagramas de fasores, ¿no? Uso operaciones de tipo trigonométricas, ¿no? Es mucho más fácil hacer este tipo de operaciones que usando las ecuaciones diferenciales. Entonces, por eso es la representación de tanto de las fuentes como de los elementos en su forma fasorial para hacer este análisis utilizando esta técnica.
Bueno, esta sería la representación, debería la animación, ¿no? Pero, sin embargo, el tema de las diferencias de fase entre las diferentes señales, eso no va a cambiar, ¿no? Por eso es que se hace el análisis sobre como que tuviera una foto, ¿no? Y a partir de eso, pues ya tendría los valores. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, compañeros, sobre el tema de los fasores? Bueno, la próxima clase vamos a ver cómo se relacionan las diferentes leyes de Kirchhoff con estos términos, con el expresado en términos de fasores. ¿Ok? Bien, compañeros, ¿no hay preguntas? Si no hay preguntas, hasta aquí la clase. Tengan en cuenta el tema de la lección. Sería el sábado de 9 a 10 de la mañana. Ojo con eso. ¿Ok?